¿Qué tal amigos libres pensadores? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Bueno, en este video quiero hablarles acerca de tres motivos por los cuales, desde mi punto de vista, pienso que no se puede hablar de ciencia y religión. Pienso que son dos aspectos totalmente incompatibles. Hay muchos creyentes que dicen que la religión y la ciencia están unidas y que a través de la religión inclusive se puede aumentar el conocimiento científico y cosas de ese tipo. Personalmente no estoy para nada de acuerdo con esta postura y voy a dar tres motivos para explicarlo. En primer lugar, hay que decir que cuando los creyentes empiezan a hablar de ciencia y utilizan la Biblia, hay que decir que este libro, supuestamente sagrado para muchos creyentes, es un libro que es extremadamente ambiguo o que es interpretado de manera ambigua. Es decir, muchos creyentes utilizan este libro, que es supuestamente sagrado, algunas veces de manera literal y otras veces de manera simbólica. Cuando, por ejemplo, hacen referencia al Apocalipsis, un libro que está lleno de símbolos, dicen que es simbólico. Y cuando alguien quiere interpretarlo de manera literal, dicen que no es correcta esa interpretación. Cuando se habla del diezmo, sin embargo, dicen que es una interpretación literal y que ahí no hay dobles interpretaciones ni ambigüedades. Es decir, no podemos hablar de ciencia con un libro que sea tan ambiguo como es la Biblia. En segundo lugar, los creyentes tienen una postura fundamentalista y es un error ya desde el punto de partida. Es decir, cuando un creyente empieza a hablar de ciencia y religión, jamás reconocerá ningún error de la religión, jamás reconocerá ningún error de la Biblia. Es decir, el creyente adopta una postura a priori fundamentalista que no le permitirá reconocer ningún error. Y si estudiamos, por ejemplo, la historia de la ciencia, nos daremos cuenta que la misma ha progresado gracias a aciertos y errores. Tal vez más errores que aciertos, pero en el ámbito religioso no existen los errores. Es decir, cuando un creyente se pone a hablar de ciencia y religión, no reconocerá nunca los errores que pueda tener la religión en el campo científico. Y la Biblia está plagada de errores científicos. Y el tercer punto por el cual no se puede hablar de ciencia y religión es el hecho de que los religiosos utilizan el concepto de milagro. El concepto de milagro es un concepto totalmente anticientífico que el creyente usa para evadir respuestas o para dar explicaciones poco inteligentes, absurdas inclusive, o simplemente para evadir el razonamiento y tratar de encontrar una respuesta lógica. Entonces un creyente utilizará la Biblia y dirá que el ser humano fue creado del barro, pero no dará argumentación científica porque lo calificará como milagro. Y así podemos encontrar un montón de hechos bíblicos que no tienen explicación y que los creyentes lo encuadran dentro del concepto de milagro. Y no solamente no tienen una explicación estos hechos, sino que los creyentes por lo general se niegan a buscar explicaciones lógicas y racionales. Es por esto que no podemos hablar de ciencia y religión, porque son dos conceptos diametralmente opuestos. Por lo tanto, lo mejor es estudiar la ciencia, estudiar la historia y utilizar el sentido común y el razonamiento lógico. Muchas gracias, nos vemos.